¿Te has preguntado alguna vez cómo hacer una película? El proceso de realización de una película es bastante complejo. El cortometraje lleva el mismo proceso de realización que una película. Son películas pequeñas. Vamos a hacer un corto desde el concepto creativo, desde la idea hasta la distribución. Y me van a acompañar durante todo el proceso. Lo primero que tenemos que tener es una idea. Lo que tienes que hacer es contar la historia. No te abrumes. No es una carrera. No tienes que escribir el guión desde cero. Chapter 1. El papel aguanta todo, así que escribe la historia tal cual te la imagines. No pienses en producción, no pienses en si tienes locaciones o no tienes locaciones, o si tienes personajes o no tienes personajes. Escribe tu historia, llévala al papel y después de que la tengas en el papel es que vas a empezar a desarrollar el guión como tal. Okay, let's run. Esa historia o cuento tiene que tener una estructura básica. Principio, desarrollo y final. Esto es algo que va tomando forma con Mi el historia tiempo. comienza en 1952. Escribes primero el cuento, después vas a hacer una escaleta, después vas a hacer un guión. Y cuando tengas ya ese guión, probablemente va a tener cosas distintas a ese cuento inicial que escribiste. Si no se te ocurre nada para esta historia, puedes hacer algo que es un buen truco. Ahora sí te haré el truco de magia. En vez de imaginarte la historia como tal, primero te imaginas a un personaje. ¿Cómo es este personaje? ¿Qué está viviendo este personaje? Escribe cómo es, cómo se ve, qué hace, a qué se dedica, qué hace en sus ratos libres, cómo vive, tiene algún problema, tiene vicios, cuál es su género. Crea la biografía de este personaje. De cualquier forma, es muy importante tener esto para mostrar todo el contexto del personaje para que el actor en su momento tenga una idea más completa de cómo desarrollar este personaje y qué tiene que dar para poder entender el momento que está viviendo el personaje en la película. No sé si te has dado cuenta, pero las películas siempre tratan de algo que hace cambiar a este personaje principal. Él es de una forma, le pasa algo y ese algo que le pasa hace que cambie para el resto de su vida. Plot twist en inglés o punto de no retorno en español. Es ese momento, la historia de la vida de este personaje cambia para más nunca volver a ser igual. En Matrix vemos cuando toma la pastilla. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Ya no hay vuelta atrás, ya él no puede volver. Y así pasa con todos los grandes personajes, así pasa con todas las grandes historias. El plot twist, punto de no retorno, es sumamente importante. Sin él no existe la narrativa, no existe el cuento como tal. Sencillamente vas a tener una anécdota. You really are crazy. Y la idea de hacer una película es tener una historia que esté bien contada, con una narrativa específica y con una estructura completa. You had me at hello. Esta estructura de la cual estamos hablando se conoce como el viaje del héroe. El personaje es presentado en su día a día. Algo, un acontecimiento, un hecho, una persona lo hace salir de su día a día y no hay vuelta atrás. Django. En ese momento empieza a enfrentar distintas tribulaciones, distintos inconvenientes, distintas situaciones que lo hacen ir evolucionando. Nuevas aventuras cada vez más complicadas que lo llevan hasta un punto de clímax. En ese punto de clímax enfrenta a ese gran antagonista o esa situación que te han presentado durante toda la narrativa y ahí empieza el desenlace y luego o ser derrotado o ser exitoso. Al llegar a este punto ya deberías tener un cuento completo, principio, desarrollo y final, pasando por el plot twist, pasando por el clímax. Well, there you go. Teniendo el desarrollo completo, estás listo para la segunda parte del proceso. En la segunda parte del proyecto vamos a desarrollar la carpeta del proyecto, vamos a desarrollar la estructura cinematográfica como tal. Algunas personas lo conocen como Biblia, otras personas lo conocen como carpeta, pero esto es fundamental tenerlo para poder guiar a todo tu equipo, porque el cine es un trabajo en equipo, es un arte en equipo. Es muy complicado hacer cine una sola persona y esto te va a permitir poderle dar a esas personas que van a incluirse al proyecto la idea global de cómo tú ves el proyecto. It's your job to have a vision. And then it's your job to hire talented individuals, to hire talented artists
who understand your vision. Si te gusta este contenido, dale like. Si tienes alguna consulta o duda, déjala en los comentarios. O si consideras algún otro punto que debería llevar la historia, bienvenida sea. Y si quieres saber cómo termina este proyecto, sígueme y dale la campanita para saber cuando subo nuevos videos. What's the movie that we have never seen because you haven't made it? And make that movie.